Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de El Camino del Rol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que cada semana a nosotros nos gusta empezar dándole las gracias por acompañarnos aquí en El Camino del Rol. A propósito de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo, de estas recomendaciones que le estamos compartiendo del catálogo de discos y cintas Denver, déjeme contarle algo. Haciendo un scouting ahí en la bodega, ahí viendo el material que tenemos, seleccionando estos discos que nosotros queremos recomendarle, encontramos algo que no conocíamos. Encontramos un material de un proyecto que no hemos escuchado, bueno, que no habíamos escuchado. Nos llamó mucho la atención porque en este proyecto convergen dos proyectos sí muy conocidos. Y hoy queremos compartirlo con usted. Hoy, en El Camino del Rol, el proyecto Sabática. Revisando ahí en el almacén los discos que tenemos para poderlos traer a recomendación. De repente encontramos un disco que no conocíamos la portada, y en la portada trae dos nombres, el nombre de dos proyectos, Transmetal y Anavanta. Nos llamó muchísimo la atención y lo empezamos a ver. Lo abrimos y encontramos que realmente no es ni de Transmetal ni de Anavanta. Viene señalado como el proyecto Sabática y el nombre del disco es El Último Adiós. Empezamos a revisarlo, lo escuchamos. Este disco ya está en plataformas digitales. Este disco lo pueden escuchar ustedes de manera inmediata terminando el programa. Miren, nos vamos a ir todos así de la mano como siempre lo hacemos. Si ustedes que lo quieren escuchar completito, está muy bueno. Está muy bueno, a mí me encantó. Yo ya lo escuché. De hecho, cuando lo descubrimos, lo buscamos porque nos confirman aquí en la casa que el disco está en plataformas digitales. Inmediatamente lo pusimos y lo comenzamos a escuchar y se nos hizo bien interesante, tanto así como para poder recomendárselo. No creo equivocarme al pensar que esta es una idea de Platlanderos. A través de que vayamos avanzando en el programa se van a dar cuenta porque donde la presencia, donde el crédito, donde las ideas y donde estas aportaciones al proyecto Sabática está presente la autoría de Vlad. Es por eso que hoy sí queremos irnos despacio porque no queremos equivocarnos, porque obviamente la intención de compartírselo es a propósito de la gran calidad que tiene tanto musical, tanto interpretativa, tanto de tener en cuenta de este cruce de caminos, de este crossover que se hace entre Transmetal y Anavanta. Y si no podemos de repente ahondar tanto, porque creo que información hay bien poquita, o sea, información específica del disco es casi nula. Por eso sí, saben que para estas recomendaciones que nosotros hemos traído a colación, al principio hacíamos siempre esta declaración, que obviamente yo no lo estoy haciendo, yo no puedo crear reseñas o yo no puedo crear críticas de un material, de ningún material, y esto lo hago consciente de que experto no soy. Creo que soy de lo más alejadito. Lo que sí, escucho muchísima música en todo momento del día y a través de toda mi vida he escuchado mucha música. Confío mucho en que de repente hay cosas que me gustan y le pueden gustar a la gente. Es por eso que a veces el atrevimiento y de hecho la parte
la parte medular de estas recomendaciones es esta, es en confiar que algo que me gusta sea digno de compartir. Entonces, desde ahí sí quisiéramos hacer la aclaración, porque si información hay bien poquita. Yo creo que, como pasa conmigo, al principio era confiar en la calidad de estas dos enormes bandas y sorprenderte con el resultado. Hablando de Bladlanderos, nuestro amigo Ramón Alfredo Escamilla Juárez, de aquí de la Ciudad de México, el buen Bladlanderos. Si a usted le suena, es porque como músico, como productor, como intérprete, como compositor, ha trabajado muchísimo. Ha pertenecido a diferentes proyectos donde ha tenido esa sensibilidad de repente sí poder ir separando tiempos, ir separando gustos, ir separando estas incluso influencias, características de un músico cuando quiere plasmar un más allá, un nuevo proyecto, un nuevo tema. Siempre con Vlad creo que se ha sido muy marcado. Está en diferentes etapas de esta carrera musical. Como músico lo podemos ver, al principio lo veíamos en los teclados, obviamente multiinstrumentista, a más recientes fechas haciendo baterías, una voz inconfundible. Y yo creo que sí sería más bien ese señalamiento de esta siempre autoexploración, de esta conciencia de que siempre se puede hacer un poquito más. Esta inquietud por tantos proyectos, por tanto que nos ha entregado, yo creo que sí son dignos de reconocer. Y en muchas etapas de este disco viene haciéndose la mención a los créditos a Bladlanderos. Al principio, por ahí, en los tiempos de la secundaria, hace uno de sus primeros proyectos, que era Luna Gris. Luna Gris, por ahí, desde ahí, como estas intenciones de crear los nombres de sus proyectos hacia la parte mítica, hacia la parte oscura. Después por ahí tuvo un paso por un proyecto llamado Pretexto, pero Pretexto era más hacia música, hacia cumbia. Y en algún momento, hasta donde tengo entendido, cuando ya va el proyecto de cumbia, él decide salir, decide dejar el proyecto. Sin embargo, como ya está en puerta la grabación de los temas, ya está la grabación en el estudio, él prefiere quedarse un poco tiempo más para poder vivir esa experiencia del estudio, de poder grabar, de poder tener pues este tiempo, ¿no? de esta primera grabación en estudio, y creo que fue a bien. Creo que esto contribuye muchísimo, porque a partir de ahí, o llegado algún momento, la parte de producción musical también tiene un sello bien característico, y estamos hablando más o menos que él tenía en este proyecto de cumbia de Pretexto como 18 años. Después por ahí empieza Sentido Pésame. Sentido Pésame parece que su primer proyecto donde él ahora sí ya puede desarrollar este sentido de composición musical, como esta dirección, la cual sí le llena, la cual sí le permite desenvolver realmente todas esas inquietudes. De Sentido Pésame, ahí comienza como ese estilo de metal gótico, porque eso obviamente, si hablamos de Bladlanderos, siempre está como en esa parte del gótico, como en esa parte de este estilo musical. Pero yo creo que con Sentido Pésame sí podríamos hablar de un metal gótico. El nombre cambia de pronto, muy poco tiempo se llaman Sentido Pésame, y después cambian el nombre a Transdélica, que era algo así como más allá de lo visible. Sí, más o menos podría ser así como que la traducción de Transdélica era algo así de más allá de lo visible.
y en un corto tiempo cambian el nombre a Anavanta. Más o menos viene por ahí la historia. Cambian el nombre a Anavanta. Esta primera presentación donde ya con este material que ya venían trabajando desde Sentido Pésame, ahora deciden salir así, al frente como Anavanta. Y su primera presentación oficial es en el tributo a Luzbel, donde ellos cantan Déjate Ser. Esta colaboración para ese tributo a Luzbel está en los canales de YouTube. Ahí está así, tributo a Luzbel por Anavanta, y el tema es Déjate Ser. También está bien interesante, mire, usted lo quiere escuchar, está bien a la mano. Vámonos con música, porque la intención es que se escuche el disco, porque creo que a mí me encantó. A mí me encantó, y créanme que sí me sorprendió muchísimo este crossover que se hace entre las bandas. El resultado a mí me ha volado la cabeza. Por eso quisimos compartírselo. Este es el primer tema. De hecho, es el track número 2. Es el que más me gusta. Hoy, si queríamos empezar con el track que más me ha gustado de la producción de este material, Pasión y Tempestad. En la música, el autor de la música es Chris Mempart. La letra es de Vlad Landeros. En las voces, Duan Marí y Chris Mempart. Vámonos con música. Esto es Pasión y Tempestad, el proyecto Sabática, el disco El Último Adiós. Vámonos con música. Nosotros ahora regresamos.
¡Prisionero! Mire, estamos encantados de verdad con lo que hemos descubierto. Este tema, este disco, se graba por ahí de 1994 y ve la luz hasta 1998. No, perdón. Se graba en 2014, y es mezclado y masterizado en 2018. Me llama mucho la atención estos 4 años de espacio que se tiene. No tenemos a ciencia cierta por qué. Y como tal, o sea, la información viene en el disco. Difícilmente un disco trae esta información de cuándo fue grabado y cuándo se ha realizado esta etapa de la mezcla y el máster. Me llama muchísimo, me encantaría de verdad saberlo, por qué ese lapso de tiempo y por qué fue tan importante poder plasmarlo como información que se le da al público. Uno de los participantes obviamente es Transmetal, que es innegable este valor que tiene el proyecto de Transmetal para el metal mexicano. Transmetal, yo creo que no hay quien asista al canal que de repente no sepa de qué brutalidad maravillosa estamos hablando. Y nada más como una remembranza, porque sí, creo que siempre es digno, sí, de darle ese lugar que se merece y que se lo ha ganado, tanto trabajo, tantos discos, tanta calidad, una historia de 37 años. Allá en 1987, en Ecatepec, los hermanos Juan y Javier Partida comienzan con estas intenciones de crear una banda, de crear un proyecto, y lo primero que se manejó era una banda llamada Temple de Acero. Con Temple de Acero estuvieron ahí intentando hacer algunas cosas, pero de repente hacen un parón, paran e invitan a La Voz. Hay dos incursiones hacia el proyecto que marcarían significativamente el ritmo. Invitan a La Voz a un amigo que era recurrente invitado a los ensayos, Alberto el Trash Pimentel. Tienen también a invitar a Alberto Trash, a la vez que en el bajo se suma un hermano de los Partida, Lorenzo. Entonces la banda queda conformada por Javier Partida en la batería, por Juan Partida, nuestro querido Juan Tormenta, en la guitarra, y Lorenzo Partida en el bajo y en la voz, encargándose de esta voz de Transmetal, que yo creo que es una de las más representativas, porque también ya los hemos tenido aquí, los hemos tenido así en presencia. De hecho, hay 2 capítulos diferentes del Camino del Rol, uno de la primera temporada donde tuvimos a los hermanos Partida y uno de la segunda temporada donde tuvimos a Alberto Trash Pimentel. Y yo creo que sí, esta alineación pues sí marcaría un antes y un después para el metal mexicano. Con Transmetal hay un demo del primer trabajo que se hizo, que es Velocidad, Desecho y Metal. Velocidad, Desecho y Metal es el primer material así en demo que saca la banda, y ahí me encantaría, si usted ya lo escuchó, usted alguna vez tuvo la fortuna de escucharlos en esos primeros años, aquí en los comentarios, mire, ya sabe que nos encanta leerlos para saber si alguien pues tendrían que tener casi mi edad, mire, para que usted haya podido de repente ser testigo en el tiempo, en esa época, del Velocidad, Desecho y Metal, o si después por ahí buscando tuvo la fortuna o tiene la fortuna incluso de aún conservar ese demo. Esto salió bajo el sello de Avanzada Metálica. Después hacen un primer material que yo creo que también está marcado como un referente del metal, y ahora estas ediciones, de hecho el vinil es uno de los preferidos de los coleccionistas, obviamente de metal, pero incluso para nuestro rock nacional, los coleccionistas y sobre todo los coleccionistas de viniles sí le tienen un gran aprecio, o está en
así señalado como algo especial, ese Muerto en la Cruz. Muerto en la Cruz es el primer disco ya como Transmetal, un disco ya de estudio, que de veras, mire, me encantaría saber quién lo tiene. Incluso hay gente que ahora, a propósito que estamos en la disquera, a propósito que hemos estado promocionando la venta de viniles, que nos han preguntado si tenemos la forma de conseguir, porque incluso con los Partida, con los que tenemos, a quien les mandamos un abrazote, porque tenemos la fortuna de tener su amistad, incluso con ellos es ahora bien difícil poder conseguir este Muerto en la Cruz. Sería una maravilla. Mire, usted lo tiene aquí en los comentarios, presúmanoslo, por favor. Y dos de los discos, es que no podría decir más relevantes, porque creo que siempre los discos de Transmetal han tenido como esta característica de alta importancia dentro de su misma carrera. Habrá alguno que nos guste más, habrá alguno que tal vez no cumplió con la expectativa, porque así pasa en la historia de la música. Para mí siempre han sido bien importantes ese Infierno de Dante y el México Bárbaro. El Muerto en la Cruz nunca lo he tenido en mis manos. Y así se lo digo, de veras, nunca lo he tenido yo en mis manos. Lo he escuchado, alguien por ahí de repente lo puso, y nunca lo he tenido yo. Lo he escuchado ahora en plataformas digitales, pero sí, yo podría decir es que yo nunca lo he tenido en las manos. Ahora, sí, de mi colección, los que sí tengo son el Infierno de Dante y el México Bárbaro. Incluso esa característica o como ese... Es que no lo puedo decir como un legado, no podría ser como un legado histórico, no sé si llamarlo como una leyenda urbana, pero este pasaje de la historia donde se viraliza, yo creo que es una de las cosas que se empezaron a viralizar en las redes cuando ni siquiera sabíamos que se estaba viralizando. Esta declaración de repente de Alberto Trash, cuando él pondera, y con toda la razón del mundo, porque incluso aquí ya alguna vez presentamos en estas recomendaciones el Infierno de Dante, y yo les decía, o sea, sí es cierto, o sea, sí se grabó en los estudios de Morrison, allá en Tampa, Florida, o sea, y sí es cierto que el productor fue Scott Burns. En ese tiempo, y para la historia del metal internacional, o sea, sí es cierto, los estudios de Morrison era así como la meca, era así como ese sueño de poder llegar a grabar ahí. Sí era como una hazaña ser producidos por el señor Scott Burns. Incluso por ahí mucha gente hace mofa y nos llama mucho la atención cuando hablan de los coros para Infierno de Dante, los coros que hace Glenn Benton de Decide. Pero de repente a veces la historia se queda corta y, o sea, sí es cierto. Y es nada más por decirlo, porque en el México Bárbaro se repite otra vez y nos encantaría también que nos contaran, pues obviamente, pues la historia completa, que nos contaran la película completa y también se dijera que el México Bárbaro también fue grabado en Morrison, que también fue producido por Scott Burns, e incluso también hay una colaboración en coros, pero ahora es con George Fisher de Cannibal Corpse. Por eso fíjese, a veces de repente decimos, y lo hemos tomado a broma, esta parte. Pues hoy les queremos contar que la broma se duplica y adquiere esa seriedad histórica que pues de repente está chido saber, porque en ese momento yo creo que sí, obviamente no era el tope porque pudieron demostrar que se podía seguir trabajando, pero sí, la historia nos ha regalado un pasaje maravilloso y hoy podemos disfrutarlo tanto. Creo que hablar de Transmetal es hablar de mucho trabajo, son 37 años que han sido muy difíciles. De repente la gente dice, se dicen fácil. Pues mire, ya ni siquiera tan fácil decir 37 años de un trabajo prácticamente ininterrumpido, tantos pasajes, tantos escenarios, tantos viajes, tantas etapas.
cuántas voces, el Trash, el Pichugas, que por ahí también en los comentarios de alguno, no recuerdo si fue en la entrevista o cuando trajimos a colación aquí la recomendación del Infierno de Dante y hablaban de la importancia que también tuvo el Pechugas. Obviamente, yo creo que todas las voces han estado ahí haciendo su mejor interpretación, su mejor esfuerzo, y no podríamos nosotros, podría no gustarnos, pero no podríamos como que quitarle el mérito de poder en algún momento asumir esta responsabilidad de hacer la voz de Transmetal. Entonces, incluso por ahí algo se hizo con el maestro Wizard, e incluso también alguna vez se hizo algo instrumental. Se imagina, vamos a poder haber sido testigo, de repente sí, con estos cambios tan característicos que ya todos sabemos de Transmetal hacia la voz, que de repente no hubiera, y que se presentaran así como en una presentación no especial, no sé si con esto, o sea, cómo podríamos llamarla, porque se hizo con mucho respeto al público, porque se hace con mucho respeto y si solamente se presenta como una enorme sinfonía. Eso hubiera estado chingón verlo en vivo. Vámonos con música. Este es el track número 5 de este proyecto Sabática, Mástiles Rotos. Esta es un tema, es una autoría en música y letra del maestro Lorenzo Partida. Este es el track número 5, Mástiles Rotos, letra y música de Lorenzo Partida, la voz de Eduard Marí, y ahí las guturales que se escuchan son de Chris Mempart. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. El alma a los demonios del océano. Mástiles rotos.
ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Así como hablábamos de Transmetal, obviamente tenemos que darle ese crédito, ese mérito tan importante que tiene Anabantha. E incluso, pues Anabantha, por ahí en trayectoria, 10 años más joven que el proyecto Transmetal. Y sin duda, un referente para el gótico mexicano. Y ni siquiera podríamos quedarnos así como que flanqueados por la frontera, porque hablar de gótico en toda Latinoamérica, incluso para Europa y Estados Unidos, yo creo que sí se ha ganado el proyecto Anabantha un lugarcito por esa calidad de, no sé si entender el género o encajar perfectamente. Porque de repente es difícil cuando se está componiendo y poderle dar, conociendo a Bladlanderos, conociendo a todos los que formaron parte del proyecto Anabantha, poder contar con esa libertad interpretativa que incluso el mismo tema te va dando, porque es tan profundo. O sea, sí podríamos hablar como de una profundidad, porque el mismo género te lo permite. Estos crossover que se hacen de repente con estas intenciones literarias, pues obviamente no te puede de repente limitar. Y sí te empieza a dar como ese pie para poder liberarte totalmente. Y si hablamos de Anabantha, obviamente es hablar de Bladlanderos, pero también, sin duda alguna, es hablar de Duan Marí. Duan Marí de Apatzingán, Michoacán, y cómo son las cosas, porque también los partida de Transmetal, también, aunque son avecindados hacia acá, hacia la Ciudad de México, y un corto tiempo, y después para Ecatepec, en el Estado de México, también son de Michoacán. María Solórzano, nuestra eterna y queridísima Duan Marí, ella forma esta dupla. Y me encantaría ahondar en el tema, ya lo haremos en algún momento cuando sí la particularidad sea con Anabantha, pero sí creo que esta dupla de vida, esta dupla musical que la historia nos permite tener con Vlad y con Duan Marí, no se hubiera podido entender el proyecto Anabantha sin este aporte y sin tantos músicos que han transitado a propósito igual de las diferentes etapas del proyecto. No se podría entender así. Créanme que ha sido un proyecto que tiene una complejidad dentro de su misma concepción que es una maravilla. Si usted tuvo la fortuna o la posibilidad de escuchar en algún momento, o si tiene muy presente el haber escuchado el proyecto Anabantha, pues sabe de lo que estamos hablando. Si no, yo creo que este es el momento, mira, antes o después de escuchar el proyecto Sabática, sí darse una vueltecita, porque sí creo que es un referente en cuanto al gótico. Yo creo que se han tenido ellos los arrestos suficientes como para poder incluso ir marcando de repente en los momentos donde se ha requerido que alguien dé la cara por el gótico mexicano. Mira, Anabantha siempre estaba levantando la mano. Regresamos de ese sentido pésame que ya estaba formado. Ya los temas que conocemos de Anabantha ya venían desde Sentido Pésame. Se hace por ahí una transición, un poquito de tiempo en Transdélica, y hasta llegar a ese, por el año 2000 a Anabantha. Y esa marca en aquel tributo a Luzbel, de veras, yo creo que si es un arranque, o sea, qué mejor arranque tener ya con esta referencia de nombre, lejos de este tributo maravilloso. Por ahí de su 10º aniversario, cuando ya el proyecto de Anabantha tenía 10 años aproximadamente. En ese lapso, por ahí tienen a bien tener una incursión por Sudamérica. De veras, que esta ruta que se marcaron hacerlo, sí dejó como un precedente, porque se empezó a aperturar muchísimos de estos intercambios y dejar ir y pisar fuerte y dejar patente de algo bien hecho que se estaba trabajando aquí.
y que obviamente se tenía que compartir con más países. Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia forman parte de esta gira de 10 años. Y sí quería comentarlo porque de repente estos estilos como algunas variantes de metal, como el gótico, parece que de repente hay ciertas limitaciones con las escenas, no se ven como a lo que estamos acostumbrados en el rock nacional, a ver estos carteles cada 8 días. Y de repente sí, los que no estamos tan inmersos en el circuito, sí decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las presentaciones que hay? Por eso era tan importante que en aquel, estamos hablando más o menos entre 2005 y 2007, que fue cuando se gestó esta gira, y la respuesta de la gente en Sudamérica fue increíble. Fue increíble y creo que se han traído una ganancia en seguidores, una plusvalía ahora en ir hacia el sur, porque hay una diferencia bien grande de repente con las bandas nacionales cuando tenemos esa fortuna de ir hacia el norte, de ir hacia Estados Unidos, o a lo mejor sí hacer estas giras que nos ha tocado ver que se hacen entre Estados Unidos y Canadá, porque como muchos connacionales, a propósito de emigrar, y nos acercamos hacia allá a presentar un proyecto, pues obviamente el connacional es el que te arropa. Y eso está chido, y les ha pasado, y a muchos proyectos les está pasando y les seguirá pasando, pero de repente ir hacia el sur donde no es, incluso aunque tengamos el mismo idioma, los lenguajes son diferentes, las percepciones del tiempo son diferentes, las actualizaciones de las escenas son diferentes, aunque sea una escena mundial, siempre caminando un poquito hacia el sur, siempre hay como una disparidad de tiempo y no estaríamos hablando de la misma escena gótica que se estaba ocurriendo en México en ese tiempo a la que podríamos estar percibiendo en Colombia. Por eso de ese mérito, ese reconocimiento a que se haya hecho esa gira y con los resultados que se tuvo. Lamentablemente, de repente los ciclos terminan. Los ciclos pasan y nada es para siempre. Hoy tenemos este proyecto de Anavanta dividido en dos. Y hay una particularidad porque ambos conservan el mismo nombre, Anavanta. Solamente hay uno que después de la T le ha quitado la H. Y de repente así lo dicen y es un tanto raro y es un tanto nostálgico ver una Anavanta partido en dos. Que a mí sí me encantaría, no sé, lo veo casi como un imposible, pero sí recordar esas presentaciones. Sería increíble volverlos a ver. Y se lo comento porque tal vez ahora que si usted ya los había escuchado, lo sabe, pero si usted no, y si lo va a descubrir ahora, podría encontrarse con estas dos vertientes, de una Anavanta y de una Anavanta sin H. Al final de cuentas, el juez más justo es usted. Y usted podrá tener ahí esa conciencia de qué es lo que le gusta más. El proyecto Anavanta hizo una historia increíble. Y de veras estamos deseosos que se mantenga esta alta exigencia, esta calidad a la que nos habían acostumbrado. Vámonos con música ahora. Este es el número 1, es el track con el que se abre el disco. Se llama Fantasmas. Fantasmas es el track número 1. La música es de Vlad Landeros, la letra también es del maestro Vlad Landeros, la voz de Duan Marí y por ahí en los guturales, Chris Mempart. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos.
Ya estamos de regreso. El disco como tal, de verdad es una maravilla. La fotografía del disco, bueno, el arte del disco está bastante bueno. Por ahí al fondo vemos unas islas, por ahí tenemos un barco, podríamos hablar de un naufragio significativo, y a mí me llamó muchísimo la atención que desde la portada en la parte superior, por ahí trae los nombres de los dos proyectos que convergen ahí, Transmetal y Anavanta. Después más abajo, el proyecto Sabática. Y un poquito más abajo, el nombre del disco, El Último Adiós. Es un disco que tiene 6 tracks. El track número 1, Fantasmas, ya lo escuchamos. El track número 2, que es particularmente el tema que más me gusta, Pasión y Tempestad. El intro de Pasión y Tempestad te atrapa, o sea, yo lo estuve escuchando y todo el disco es muy bueno. La calidad, tanto la calidad musical como la calidad interpretativa es muy alta, pero al escuchar este track número 2, este Pasión y Tempestad, el intro sí me dejaba, me tenía ansioso de saber de qué iba. El track número 3 es el homónimo al disco, El Último Adiós. El track número 4, Cuando la marea inunda la isla. El track número 5, Mástiles Rotos. El track número 6, Tibenea. En los interiores del disco, la información, y créanme que de esto hay bien poquita información. A pesar de la calidad que tiene el proyecto, hay bien poquito de lo que se puede saber. Y esta particularidad que me llamó mucho la atención, de aquí plasmar como ese tiempo que transcurrió entre la grabación y el masterizado. Los proyectos se graban en el estudio, acuden los músicos, acuden todos los involucrados, se graba, y después hay un apartado donde se mezcla, donde ahora sí, de todos los canales de la música se lleva uno, y hay que ajustar volúmenes, hay que hacer mil cosas. Y nos lo señalan aquí, hay una diferencia de 4 años. Se graba en 2014, mezclado y masterizado en 2018. Esto fue en Destiny Studios por el ingeniero Vlad Landeros. Desde aquí podemos ver que el que se encargó de toda la producción fue Vlad Landeros. Quienes participan en Sabática: Duan María en la voz, Chris Mempart en la guitarra y la voz gutural, Vlad Landeros en el sintetizador, en la batería, en el bajo y la voz. En algunos coros se escucha Lorenzo Partida, bajo y guitarra, Juan Tormenta en la guitarra, Javier Partida en la batería y Ulises Mac en la otra guitarra. Este crossover que se hace, aquí nos lo dejan bien marcadito. Por eso el escuchar estas sinfonías creadas, estas sinfonías vistas por el productor, con esa voz tan característica, pero con ese punch tan efectivo en los instrumentos, es lo que le da al proyecto Sabática esta calidad que a mí me atrapó desde que lo escuché. Música y letra de los tracks 1, 3 y 6 son de Vlad Landeros. Estamos hablando de Fantasmas, del Último Adiós y de Tibenea. 1, 3 y 6 son música y letra de Vlad Landeros. La música para el tema 2 es de Chris Mempart y de Vlad Landeros, y la letra de Vlad Landeros. Y la música y letra de 4 y 5, que serían Cuando la marea inunda la isla y Mástiles Rotos, es Lorenzo Partida. Él es el que hace la música y el que hace la letra. De verdad está increíble. De verdad está increíble. Yo se los recomiendo muchísimo. Y aquí podemos hacer 2 cosas. Usted lo quiere en físico lo tenemos aquí en la casa. Ya saben qué hacer. Hay un perfil en Facebook que se llama Ventas Denver. Ahí nos manda un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo para hacérselo llevar. Lo quiere de una forma más directa, más personal, con un servidor, en cualquiera de las redes sociales, me manda un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Usted lo quiere escuchar inmediatamente, así mire,
Proyecto Sabática, está en las plataformas digitales y ahí está disponible para todos. De verdad, a mí me encantó. De verdad, hoy sí quise hacer como esta parte de ya lo escuché, lo descubrí. Yo no sabía que existía. Hace una semana yo no sabía que existía algo llamado Proyecto Sabática. Por fortuna, mire, pude encontrarlo, me llamó muchísimo la atención, lo escuché de forma inmediata, ya lo escuché en el formato físico y a mí me encantó. Entonces, por eso que me atrevo a recomendárselo y esperamos la respuesta. Que usted, si nos da la oportunidad de poder escucharlo, póngame en los comentarios si le ha gustado. ¿Qué le parece el Proyecto Sabática? Obviamente creo que no podría haber como una sucesión, como una nueva presentación, como que no va a haber un después, por obvias razones y por tantas cosas, pues yo creo que este sería como un material único de este proyecto. Esperamos que ahí al maestro Bladondero se le ocurra algo más y nos encantaría escucharlo. Nosotros tenemos que despedirnos ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Suscríbase al canal, no me diga que usted no está suscrito. Suscríbase al canal, active las notificaciones para que todos los días le estén llegando estas alertas de lo que estamos subiendo. Ya sabe, aquí en el canal de Discos y Cintas Denver tenemos la barra de programas, tenemos los estrenos de videos oficiales, se está estrenando material de las bandas, tratando de hacer como este audio con la letra de las canciones. ¿Le está gustando? Por ahí en los comentarios también cuéntenoslo, porque al final de cuentas nosotros estamos trabajando para usted, nos debemos para usted y usted es el juez más justo. Vámonos con música, nosotros queremos cerrar, esto es Cuando la marea inunda la isla. Música y letra del maestro Lorenzo Partida, del Proyecto Sabática, del disco El Último Adiós. Nosotros queremos despedirnos, ahora nos dejamos con esta maravilla de disco. Y nos vemos aquí la próxima semana en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah!